Buenos días, hermanos, saludos. Celebramos hoy el 4 de enero, feria del tiempo de Navidad, y continuamos escuchando la carta del apóstol San Juan. Hoy escuchamos una lectura muy breve, 3 versículos del capítulo 3. Hijos míos, que nadie os engañe. Quien obra la justicia es justo como Él es justo. Quien comete el pecado es del diablo, pues el diablo peca desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado porque su germen permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no obra la justicia no es de Dios, ni tampoco el que no ama a su hermano. Bueno, veis que es muy breve la lectura. San Juan profundiza en alguna de las cosas que ya empezamos a escuchar ayer. Quien obra la justicia es justo como Él es justo, ¿no? Eh, eh, Fijaros, esta idea de que Dios es justo y por eso practicar, obrar la justicia nos hace parecernos a Dios, porque Él es justo, ¿no? En Dios la justicia no es algo que Él hace, sino que es algo que Él es. Él es, ¿no? Dios es justo. Dios no puede no ser justo, porque la justicia es un atributo de su ser. Y por eso, si somos hijos de Dios, estamos llamados a vivir también la justicia, pero no al modo humano como nosotros la entendemos, sino tal y como Dios mismo la vive. Luego, San Juan ahondaba un poco en esta idea de a qué ha venido el Señor, para qué se ha manifestado. Ayer escuchábamos cómo Dios se manifiesta para quitar los pecados del mundo. Hoy nos dice, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo, que en el fondo es lo mismo, porque la obra del maligno es el pecado, que nos ata, que nos esclaviza, que nos aparta de Dios, ¿eh? que rompe nuestra comunión con Dios. El pecado rompe nuestra amistad con el Señor, nos hace perder la gracia de Dios. Por eso dice San Juan que el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, ¿no? Fijaos que nos puede parecer como muy fuerte, pero es que realmente cuando pecamos nos hacemos más semejantes al diablo y perdemos nuestra semejanza con Dios. Por eso es tan terrible que hayamos dulcificado, relativizado el misterio del pecado. Esto nos hace un daño inmenso, ¿no? Parece que ya nadie tiene ningún pecado, que no hay pecados. Y hay gente que dice esto de no, yo no tengo pecados. El primer pecado es pensar que no tienes ninguno. Es como terrible porque hemos perdido toda una conciencia. Estamos sumergidos en toda una estructura de pecado que nos ha hecho perder la conciencia de lo que es el pecado. Pues el Hijo de Dios se ha manifestado para deshacer las obras del diablo. Todo el que ha nacido de Dios no comete pecado. Su germen permanece en él. Hemos nacido de Dios por el bautismo, por eso se nos libró del pecado original y se nos ha dado una herramienta, si tenemos un pecado, que es el sacramento de la reconciliación, que hace que Dios nos reconozca, nos abrace y nos perdone, y que al mismo tiempo nosotros, reconociéndonos como hijos de Dios, le pidamos al Señor la gracia de vivir realmente como hijos suyos. Y por eso es tan importante entender que el pecado tiene su origen en el diablo, que es el espíritu del mal, y la gracia tiene su origen en Dios. Entonces Cristo ha venido a deshacer esas obras malignas. Y por eso los que han nacido de Dios, tenemos el deber de rechazar el pecado y de adherirnos no solamente a la justicia de Dios, sino lo que decía San Juan al final, el amor al hermano, la caridad fraterna. Porque en el fondo lo que en realidad nos distingue a los cristianos en nuestro vivir es la caridad fraterna, que debemos ser santos, que debemos obrar la justicia. Y por eso la naturaleza cristiana
En eso es impecable porque hemos nacido de Dios. Aunque nos demos cuenta que el hombre viejo permanece y ha de ser destruido constantemente con la ayuda de la gracia. Por esto, a veces prevalece el hombre viejo y entonces eso contradice nuestro ser cristiano. Dice San Agustín: tal es, en consecuencia, el solo pecado del que por voluntad suya dará pruebas al mundo, el de no creer en él. Por la fe en él se absuelven todos los pecados. Y se le atribuye solo este pecado por ser este quien mantiene implicados todos los demás. Dios ha venido a librarnos de todos los pecados. Por eso vivamos realmente para Él. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.